Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos estamos listos para mañana? Amén. ¿Cuántos gozosos? Amén. Es algo, sabes que el día de ayer se me hizo relativamente corto. Ya cuando me puse a contar las horas dije, no fue corto. Fueron, algunos fueron de aquí a las 11, otros estuvimos aquí todavía otro rato. Yo todavía nos fuimos recogiendo y platicando, que siempre lo hacemos así. Terminamos las fiestas, es como que tomamos unos 15 minutos, nos relajamos, descansamos y aún a pesar de que terminamos, seguimos hablando de la fiesta y llegamos, seguimos hablando cómo vistes, cómo sentiste, cómo esto. Pero salimos de aquí, ¿verdad? Casi a la 1 de la mañana, ¿verdad? Creo. Más o menos aproximadamente. Subimos yéndonos de aquí como a la 1. Pero es un tiempo, yo te digo, desde la semana pasada, aún el tiempo de armonía que tuvimos, la oportunidad que pudimos pasar en ese tiempo acompañando a algunos de nuestros hermanos que por primera vez lo habían hecho, y muchos de nosotros que no era nuestra primera vez, pero que ya lo habíamos realizado, como año tras año, como parte de ello, de lo que ya hemos hablado. No es si tú y yo vemos dentro de las Escrituras, la palabra no habla acerca solamente de un bautizo, o de lo que es la palabra bautizo significa también de la misma manera, tanto en el griego como en el hebreo, ambas palabras significan lo que es tevilá, ¿verdad? Podríamos decir tevilá significa lo que es sumergimiento en agua, bautizo también significa sumergirse. Entendiendo este punto, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que la palabra nos enseña acerca de diferentes hechos o de acciones que tú y yo podemos encontrar o mirar en las Escrituras cuando eran necesarios diferentes baños de purificación, que eso significa, la palabra bautizo significa purificar, consagrar, limpiar, lavar la vida de una persona. Eso es lo que ocurre dentro de esas aguas. Cuando tú y yo somos sumergidos, nuestras vidas son purificadas de pasar de un estado de impureza a un estado de pureza. Por eso el apóstol Pablo hacía mucha referencia a esta palabra en 1 de Corintios, lo que tú y yo conocimos o conocíamos como la Santa Cena o la Cena del Señor, era precisamente esta festividad de Pesaj, de hablando cuando el apóstol Pablo ya habla y dice: quien se acerca y come de esta mesa, dice, bebe para sí mismo condenación. Porque dice, porque comen. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos de manera simbólica? De manera simbólica, lo que tú y yo estamos haciendo en la celebración de Pesaj es que comiendo del cuerpo del Mesías y de la sangre del Mesías. Sí tiene su propósito, que es de nuestra liberación. Pero por eso dice la palabra, dice, quien se acerca y come indignamente de esta mesa, dice, come para sí mismo condenación. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento. Porque lo que tú y yo estamos haciendo de manera simbólica es comiendo del cuerpo del Mesías y de la sangre del Mesías. Y eso es para muchos, dice la palabra, dice, por eso dice, quien come y bebe, dice, trae para sí mismo condenación. Porque muchas veces no hay un cambio o una manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo decía, dice, porque trae para sí mismo condenación, dice, por eso hay muchos débiles dentro del cuerpo, muchos enfermos, dice, y algunos otros han muerto. Cuando una persona muchas veces se acerca y come o participa de esta fiesta sin el discernimiento, sin el entendimiento, aún tanto cristiano, si tú lo quieres entender, muchas cosas a veces pueden suceder en nuestras vidas. Por eso la palabra del apóstol Pablo habla mucha referencia a ello. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto, dice la palabra de Yahweh, dice que todo varón tenía que ser circuncidado, como el nativo, como el extranjero. Tenían que ser parte del pueblo de ¿quién? De Israel. Y eso es tan importante para nosotros porque nos habla de nuestra liberación y de nuestra redención de nuestras vidas. Y el día de mañana, si tú lo puedes mirar de esta manera o de esta forma, el día de mañana, el día miércoles, perdón, podríamos entenderlo de la manera, si tú y yo buscamos dentro de las Escrituras, cuando el cordero, dice la palabra que el cordero fue tomado. Dice, primeramente tenían que tomar un cordero de 1 año sin defecto, y ese cordero tenía que ser observado.
¿Cuántos entendemos? Y miramos dentro de las escrituras que el cordero tenía que ser observado por cierto tiempo. Después, el día 10 tomarían el cordero, el día 14 inmolarían el cordero. Después de inmolar el cordero, el día 15, vemos que la palabra dice que habla acerca de los panes sin levadura, y habla que por 7 días no se encontraría levadura en vuestras casas, en vuestras habitaciones. Es lo mismo, si tú y yo vemos el cuadro, vamos a llamarle profético, de Yeshua, lo mismo que pasó con el cordero de Yahweh, que traería libertad al pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, o la sangre de ese cordero, es lo mismo que vino a ser nuestro amado Mesías. El Mesías en la noche de Pesaj, no fue precisamente en la noche de Pesaj, porque dice la palabra, si tú miras, era la vísperas antes de Pesaj, era una noche antes de Pesaj, se le conoce como Erev Pesaj. La palabra Erev Pesaj significa víspera o una noche antes de Pesaj. Fue cuando Yeshua celebró la cena con sus discípulos, y ese mismo día dice la palabra, dice que fue aprendido y después fue llevado, fue enjuiciado y fue puesto sobre el madero, y vamos a mirarlo más cuidadosamente, pero al punto donde quiero llegar es cuando Yeshua fue crucificado, cuando el Mesías murió. ¿Cuándo pasó esto? El día 14, al terminar el 14, si tú miras y más adelante las escrituras continúan hablando de ello, dice que Yeshua resucitó al día después de reposo. ¿Cuándo es el día después de reposo? Pudiéramos entender, terminando el servicio o ya la puesta del sol de este día, fue el mismo tiempo donde Yeshua ¿qué? Resucitó. Por eso, ¿qué es lo que tú y yo vamos a estar celebrando el día de mañana? Yo sé que muchas partes van a estar celebrando o van a estar festejando el día de mañana, unos de cierta manera, otros de otra manera, y todo es con el propósito, con el fin de exaltar, podríamos decir, a la resurrección de nuestro amado Mesías. Pero hay que entender lo que es de la manera correcta, porque por más que podamos disfrazar algo, no deja de ser lo que es. Muchos el día de mañana, así como nosotros estaremos celebrando la resurrección de nuestro Mesías con gran gozo, con gran alegría, y vamos a estar haciendo carne asada. ¿Cuántos están preparados? ¿No están los varones? Pero es un tiempo, ¿verdad?, de convivio, de compañerismo los unos con los otros. ¿Y sabes qué es lo importante que yo siento verdaderamente? Yo no sé tú, pero desde la semana pasada, yo siento como el Padre si nos estuviera abrazando o cobijando como un cuerpo. Porque eso es lo que verdaderamente somos. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos parte de un, que voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos parte de un cuerpo. Y sabes que un cuerpo necesita cada área de su cuerpo. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? De que el Padre está poniendo esa necesidad de que yo necesito a mi hermano y mi hermano me necesita a mí. Porque si el cuerpo se va a mover, para que el cuerpo se mueva es necesario que el cuerpo pueda tener pies, pueda tener manos. Y cuando una área del cuerpo se duele, por más pequeña que sea, todo el cuerpo se duele de la misma manera. Porque eso es ser parte de un cuerpo. Esa unión de que dice la palabra, dice que es la cohesión que las coyunturas ejercen, que dice que somos parte de ese cuerpo, y ese cuerpo es el Mesías. ¿Sabes qué es esa unidad? Entre más juntos estamos, ¿sabes una cosa? Más juntos queremos estar. Porque esa es parte de la comunión. Y que cuando uno se duele todo el cuerpo. ¿Qué te sucede si te golpearas el dedo pequeño del pie? Brincas de tanta alegría y de tanto gozo. Y sientes todo el dolor en todo tu cuerpo y caminas y no puedes ni caminar bien. ¿Sabes qué es lo mismo? Cuando una parte del cuerpo, hablando del cuerpo del Mesías, está mal, todo el cuerpo se duele de la misma manera. Pero también cuando uno se alegra, nos alegramos todos. Si a ti te fue bien, ¿y tú por qué te gozas? Porque a mi hermano le fue bien. Eso es parte de ser de un cuerpo. Eso es parte de lo que es la palabra, lo que la palabra nos enseña.
Hablando del día de mañana, yo sé que muchos estarán celebrando. Anteriormente cada año les dábamos un ojito, ya tenemos tiempo que no se los damos. Pero yo quiero que tú y yo entendamos el verdadero significado de lo que es Pascua o Pesaj. Es la resurrección de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que tú y yo celebramos, eso es lo que tú y yo festejamos. Aunque muchos el día de mañana, o tal vez muchos de nuestra familia que no le conocen, estarán celebrando o pasando lo que es conocido, tal vez no tanto en México, pero sí lo miro mucho lo que es aquí en Estados Unidos, lo que es Easter. ¿De dónde proviene o qué significado tiene? Easter, para empezar, no es un nombre cristiano de ninguna manera. Tiene sus orígenes caldeos de la antigua Babilonia. Y esto nos habla mucho acerca de la diosa, lo que era la diosa de la fertilidad. Dentro de la mitología, hablando de la resurrección, era como una diosa de la luna, de la primavera y de la fertilidad. Un día cada año de su vida, un periodo finalizó, y todo esto nos habla acerca de la diosa. Es mucho que te pudiera leer, pero simplemente te voy a dar el dato. Es parte de sus orígenes paganos o antiguos, que era la diosa de la fertilidad, de donde también provenía el dios Tamus y todo ello. Por eso aún, si tú, te lo voy a dejar a tu criterio, búscalo, indágalo. La palabra nos habla que salgamos de todas estas cosas. Dice la palabra en Efesios, dice, no seamos partícipes, dice, sino más bien desenmascararlas, porque son sin fruto. Y eso es muy importante, porque yo puedo participar de algo. Y si yo soy partícipe de algo, estoy siendo parte de todo ello. Muchas veces en mi familia ha pasado, ¿celebras? No, yo celebro aparte, yo celebro mañana. Tal vez ellos sí, pero es muy diferente el tener que, y qué lástima, déjame decírtelo, que aún muchas congregaciones, conociendo el origen y el significado de estas cosas, son partícipe de ello. Disfracémoslos de la manera en que lo disfracemos, pero como pueblo de Yahweh somos llamados a obedecer las cosas que Yahweh nos ha mandado y que nos ha ordenado. ¿Cuántos entendemos eso? Y te digo, qué tristeza, porque mucha gente o mucho cristiano creyente, o que se dice ser creyente y aún conociendo, estará celebrando tales cosas o siendo partícipe de estas cosas, cuando somos llamados a ser ¿qué? La luz en medio de las tinieblas. Dice la palabra de Yahweh, conocerán la luz, dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y cuando tú y yo empezamos a hacer estas cosas con el sentido y con el propósito correcto, yo te digo, hay bendición sobre nuestras vidas. Trae bendición sobre nuestras vidas, porque es como si quisiéramos enseñar a nuestros hijos. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos hablen la verdad? Es lo mismo. Si tú y yo, conociendo la verdad de la palabra de Yahweh, es como si dijéramos a nuestros hijos, sí, está bien, vamos a celebrar, no importa, es un tiempo de alegría, de compañerismo, pero a la misma vez decimos, es que deseo que tú hables la verdad. Nosotros mismos no estamos siendo honestos, porque no les estamos dando la verdad del significado. Es como si el hijo te dijera, bueno, papá, tú deseas que yo hable la verdad con mis labios, con mi boca, pero tú no hablas la verdad, porque tú, conociendo esto, me inculcas y me enseñas a hacer esto otro. Y esto es mucho para nosotros, porque esto habla de nuestra rectitud y de nuestra integridad, y que cada uno de nosotros somos llamados a ser ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Es celebrar Pesaj, es mucho lo que habla para nuestras vidas. Son 4 significados lo que Pesaj representa. Déjame, te doy el punto. Quisiera darte mucho, pero vamos a ir por partes. Pesaj nos hablan 4 cosas o 4 conceptos. ¿Qué es lo que estuvimos celebrando? ¿Cuántos tuvimos la oportunidad de gozarnos el día de ayer? Amén. Y yo te digo, algunos no se querían ir. O no nos queríamos, ¿verdad? No, déjame, me incluyo. Muchos. Yo me recuerdo cada año, o de primero, cuando empezamos a celebrar Pascua,
Yo no sé si eran los nervios o las primeras veces que lo hacíamos, pero se me hacía Pascua como yo no sé, un largo, y miraba las hojas y sí, 11 hojas y ¿cuándo voy a terminar? Y te estoy hablando, yo no sé, era algo nuevo para muchos de nosotros. El estar, yo no sé si la preocupación de tener que ir siguiendo todo el orden, todo el seguimiento, de hacerlo de la manera correcta, pero se me hacía algo muy largo. Y ayer te digo, ya cuando me acordé, ya casi estábamos terminando todo el ceder o todo el ceremonial de Pesaj, pero habla mucho para nuestras vidas. Cuando tú y yo lo empezamos a entender y lo que verdaderamente representa Pesaj es el cordero. Pascua o Pesaj representa principalmente el cordero de Elohim o el cordero expiatorio de Yahweh, quien vino y pagó el precio por nuestras vidas y por nuestros pecados. Cuando tú y yo nos acercamos a esta fiesta, es porque nos acercamos creyendo y sabiendo que hay alguien que pagó el precio de nuestros pecados. Y que aún de la misma palabra dice la Escritura que Él cargó todas sus enfermedades y Él clavó sobre ese madero toda acta de decreto sobre nuestras vidas. ¿Sabes que Él vino a darnos un camino nuevo o una libertad a cada uno de nosotros? Eso es lo que representa Pascua o Pesaj. Y te estoy hablando, Él es el sacrificio, Él pagó el sacrificio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él pagó el sacrificio. O Él fue el sustituto perfecto por nuestros pecados. Él cargó sobre ese madero toda la iniquidad sobre sus hombros. Todo el pecado que había sobre la humanidad, ¿sabes quién lo cargó? Él. Y sabes que dice la palabra, dice que no importa de qué manera, muchos de nosotros podemos decir, es que yo no pedí, mucha gente dice que Él vino y pagó el precio por nuestros pecados, por todos los de la humanidad. Él pagó el precio por los pecados de tu familia, de mi familia, aunque tu familia y muchos de nuestra familia tal vez no se han acercado, no han venido a los pies de Él. ¿Sabes una cosa? Él ya pagó el precio. Por eso dice la palabra que quien que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero tenemos que tener esa convicción en nuestras vidas. Él ya pagó ese sacrificio, aún por aquella persona que dice, yo no pedí que Él muriera por mí. ¿Sabes una cosa? De tal manera Él te amó, que si aún tú pedílo, Él ya pagó ese precio por ti, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa libertad y esa vida en abundancia. Él ya pagó el precio por nosotros. Eso es lo que representa Pascua, representa Pesaj para nosotros. ¿Qué representa el matzah? Y sabes, yo me gocé. ¿Cuántos hicieron matzah? Yo me recuerdo que, pastor, ¿cómo vamos a hacer matzah? Yo no sé si lo miraban muy sagrado el matzah o tal vez decir, no, pues no quiero hacer, mejor voy al H-E-B y lo compro. O así nos impusimos, era comprar el matzah, todas las cajas de matzah y vaciar, ¿verdad? Ya para cuando iban ustedes ya no habían, ya el pastor las había comprado todas. Ya las tenía aquí todas guardadas. Era repartir matzah para todos. ¿Y quién quiere? Y da. Y todos con matzah, ¿verdad? Pero este año yo lo digo, fue diferente. ¿Y sabes por qué fue diferente? Porque tú y yo fuimos partícipes también de ello. Porque participamos de qué manera? Preparando o haciendo el matzah de la misma manera. Y eso te hace unirte a lo que es esta fiesta. Una persona, déjame darte un punto, una persona quien no participa de algo, es una persona que nunca le va a agarrar el amor o el gozo a algo. Solamente cuando se hace y cuando se es partícipe es cuando se siente el gozo, la alegría y el corazón sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Es cuando sientes que tu vida está siendo útil y que perteneces a algo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Eso es parte de lo que es la fiesta. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú participas para un evento que van a hacer
y colaboras y participas y ayudas en esto, ayudas en lo otro, trabajaste en ello, eres invitado a esa fiesta en la que participaste y todo, y eres invitado a parte de ello y te sientas en esa fiesta o en ese convivio de familia si tú quieres, y que te sientes con esa gran satisfacción si tú quieres, o nos sentíamos con esa gran satisfacción y decías, ayudé a que esto se llevara a cabo. Pero alguien que no colaboró, que no participó, que no hizo, se siente muchas veces ajeno a ello. ¿Por qué? Porque siente que no aportó, que no hizo algo o que no quiso hacer algo. Pero eso es lo bonito que nos une a todos nosotros como parte de un cuerpo. Porque precisamente panes sin levadura nos hablan también mucho de lo que es nuestra condición. No es simplemente el hacer pan sin levadura, pero es el comer pan sin levadura durante ¿qué? Durante 7 días. Cuando comienza el día de hoy, estaremos entrando lo que es, terminando la puesta del sol, estaríamos entrando en ¿qué? Aunque ya empezamos desde ayer, pero es el día 15, el día 14 termina hoy a la puesta del sol y el día 15 comienzan los días de ¿qué? Los 7 días de ¿qué? Panes en levadura. Se podrían decir que son 7 días, pero en realidad son como 8. ¿Por qué? Porque desde el día del 14 ya no hay levadura sobre nuestras casas y ya no comimos pan con levadura, sino que comeríamos pan ¿qué? Sin levadura. Panes sin levadura se celebra del día 15 de Aviv hasta el día 21 de Aviv, son 7 días. Por eso el día de hoy estaremos comenzando nuestro primer día, podríamos llamarle del primer día de panes sin levadura, pero también de la misma manera estaremos llevando también ¿qué? Nuestro conteo del Omer. El día de mañana les vamos a estar repartiendo, como cada año, siempre les hemos dado, son 48, vamos a llamarles, son 48 pasos para el éxito o para una renovación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que habla Pesaj? Una vez cuando tú y yo terminamos la fiesta de Bikurim, vamos a llamarle, o dentro de eso que es panes sin levadura, dentro de la misma festividad, son 7 semanas. Lo que hay un conteo, dice, y contará 7 semanas, y después de las 7 semanas, dice, contará 50, o serán 7 semanas. Pero a los 50 es el día de ¿qué? Pentecostés o Shavuot, o la festividad de Shavuot. ¿Qué es lo que hacemos? De aquí hasta allá, voltea con la persona que está a tu lado y dile, vamos a tratar de perfeccionarnos cada día, de purificar nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Sabes qué representa Shavuot? Shavuot representa la entrega de la Torá para el pueblo de Israel. Si tú miras, cuando dice la palabra en el libro de, creo que es Éxodo, dice que al tercer día del tercer día del tercer mes, dice, llegaron a tal lugar y acamparon en ese lugar, se me olvidó el nombre, ahorita vamos ahí, y dice la escritura, dice, y Yahweh habló al pueblo de Israel y habló a Moisés y le dice a Moisés, dice, habla al pueblo de Israel, dice, y santifícame el pueblo durante ¿qué? 3 días. Y durante esos 3 días, dice, nadie tocará mujer, nadie tocará nada, dice, sino que el tercer día se presentarán delante de mí en el monte Sinaí, y en aquel lugar fue en el lugar en el que Yahweh entregó las tablas de la ley, o los mandamientos o el pacto para Israel. Si tú miras el día 6 de Sivan, que es el día del tercer mes, es el mes de Sivan, que regularmente, vamos a llamarle por una fecha, vamos a ponerle de esta manera, el día 6 de Sivan se celebra lo que es la entrega de la Torá, o la Torá dada para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo. Para nosotros representó lo que fue la entrega de la Torá para el pueblo de Israel. Pero espiritualmente, ¿qué significó ¿qué significa para nosotros? Es el derramamiento del Ruach
Hakodesh en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde dice Jeremías, dice que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde no pondría, dice, donde él pondría su ley, su Torah, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Yeshua dijo, dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque les dejaré un consolador. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Dice que muchos profetizaron. ¿Sabes que en ese tiempo fue cuando la Torá vino a ser escrita ¿dónde? En nuestros corazones de cada uno. Donde dice la palabra de Yahweh, dice, y nadie más enseñará a su prójimo, dice, porque cada uno le conocerá desde el pequeño hasta el más grande. ¿Sabes dónde tenemos esa palabra? Aquí adentro. ¿Quién nos enseña lo que es pecado? Cada uno de nosotros sabe. ¿Sí o no? Ya cuando uno se empieza a sentir mal, o que no quiere participar de algo que es tan santo, tan sagrado, no digas que yo estoy diciendo, pero ella es la incomodidad de la persona o del corazón de la persona, como dice primero de Juan, dice, porque dice, aquel cuyo corazón no le inculpa, dice, confianza tenemos delante de Yahweh, que podemos pedir cualquier cosa sabiendo que la recibiremos de él. Pero cuando el corazón ya nos empieza a inculpar y a sentir que ya no somos parte de eso, que no soy digno de eso, es el momento de que tú y yo podemos hacer un alto en nuestras vidas y mirar que hay alguna área de nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitamos arreglar delante de él. Porque ya cuando yo empiezo a decir, es que yo me alejo, yo me aparto, ¿sabes qué es lo que hace el pecado? El pecado poco a poco nos va alejando y nos va separando. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso cuando una persona se empieza a alejar o apartar, y te estoy hablando por verdaderas circunstancias de que no que deja, abandona los caminos de Yahweh, pero te estoy hablando que empieza a apartarse. Y en ese apartarse empieza más a caminar conforme a los caminos del mundo, de donde cada uno de nosotros fuimos recogidos. Eso es un indicio o una indicación de que puede haber ¿qué? Pecado. ¿El pecado qué hace? El pecado nos aleja, nos separa. Por eso tuvo que venir Yeshua, tuvo que venir el Mesías, porque Él es el único mediador entre ¿quién? Entre Elohim y los hombres. ¿Qué es lo que sucedió cuando Yeshua vino y pagó el precio de nuestros pecados? Dice la palabra que Yeshua cuando estaba en aquel lugar dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento donde Él cargó el precio por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, ¿qué es lo que pasó? Hubo una separación por un momento en el que el Padre abandonó a la vida del Hijo. ¿Cuántos entendemos eso? Porque Él no habita donde hay pecado. ¿Cuántos podemos entenderlo? Porque Él es santo. Y cuando Él cargó ese precio por nosotros, hubo esa separación. Y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque fue en el momento en el que Yeshua cargó sobre nuestros pecados, sobre sus hombros, todo el pecado sobre nuestras vidas. Pero gracias al Padre que en el que Él cargó esos pecados, dice la palabra, dice que murió, pero también resucitó al tercer día, trayendo victoria, como dice la palabra en el libro de Gálatas, dice, clavando toda acta de decreto sobre nuestras vidas, toda maldición sobre nuestra vida, toda enfermedad, toda miseria. ¿Sabes quién la pagó? Él. Y por ello tú y yo podemos gozar de una libertad o de una vida nueva dentro de los caminos del Padre. Panes sin levadura representa eso. Panes sin levadura representa para nosotros el precio que Él hizo. Habló, si tú miras en el libro de Éxodo, dice la palabra, dice que prepararon el cordero fue inmolado, pero Yahweh también dio una instrucción, dice, no se encontrará levadura en vuestras habitaciones durante 7 días. ¿Qué significa para muchos de nosotros? Una vez que Él pagó el precio por nuestros pecados, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a vivir una vida de integridad, de obediencia a la palabra de Yahweh, separados y alejados del pecado. Mucho del pueblo, o aún muchos estudios hablan
que la salvación no se pierde. Y para mí hay dos puntos. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Primeramente, si yo digo que no se pierde, puedo tener la posición de decir que tal vez nunca ha sido salvo. Yo no lo digo, lo dicen las Escrituras. Porque dice que donde habita Él, dice no habita el pecado. O podría ser que la salvación en cierta manera sí se puede perder. Porque si tú miras en el libro de Éxodo, dice la palabra de Yahweh, dice que una vez que Él pagó el precio por nosotros, por ese sacrificio, y que la sangre del cordero fue inmolada, fue puesta sobre los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Egipto, y no hubo mortandad sobre ninguno de ellos donde se encontraba la señal. Dice la palabra también, dice que Él ordenó que no se encontrara levadura, ¿dónde? En nuestras casas. ¿Qué es lo que significa? La levadura habla respecto a ¿qué? A lo que es el pecado. Una vez que Él pagó el precio por nosotros, somos cada uno de nosotros a vivir ¿qué? Sin pecado en nuestras vidas. Porque el pecado nos aleja, el pecado nos aparta y nos separa de tener una comunión y una relación ¿con quién? Con Yahweh. Por eso el apóstol Pablo decía, dice, trabajar y laborar la obra de nuestra salvación con mayor temor y ¿qué? Con temblor. ¿Qué significa? La salvación, voltea con la persona que está a tu lado, la salvación que Él pagó por nosotros es algo valioso. Y debemos de cuidarla todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos que cuidar esa salvación que se nos ha sido dada. Porque no fue cualquier cosa, ¿sabes qué pasó? Fue un precio de sangre. Esa sangre derramada de nuestro amado Mesías para el perdón de nuestros pecados sobre cada uno de nosotros. Hierbas amargas, ¿qué representan las hierbas amargas? Te estoy hablando de los pasos que son dentro del ceder de Pesaj, que es el cordero, los panes sin levadura que nos hablan acerca del cuerpo de lo que es el Mesías y de que tengamos que vivir sin pecado. Pero las hierbas amargas, ¿qué son? Digo conmigo, son el símbolo del pasado para recordar en el presente. Eso representan las hierbas amargas. Es una manera simbólica de recordar el pasado en el presente, para el presente. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos de nuestra vida pasada? Muchos podríamos decir, pastor, es que ni para qué acordarnos. ¿Sabes qué? No, sí tenemos que acordarnos, porque es acordarnos lo agradecido que estamos delante del Padre por habernos sacado en el lugar en el que tú y yo estábamos. Y una vez tuve la oportunidad, no fue aquí, fue en otra parte, fue en Puebla una vez donde nos invitaron a predicar y fuimos y estuvimos allá y nos hospedamos en la casa de una familia y empezamos a hablar y decir cuánto tiempo llevamos y todo. Y empezamos a decir, no, y la persona me dice, no, hermano, dice, pero del pasado hay que no hablar. Dice, y me gustó entender su postura, dice, hay que no hablar del pasado. Dice, porque por eso Él nos rescató para que ya no nos recordemos de ello. Yo difiero mucho entre ello, en mi posición, porque es el de recordarnos para cada uno de nosotros de dónde fui sacado y el gran sacrificio que Él hizo por mí. Porque cuando yo me recuerdo de donde yo me encontraba antes, es cuando me empieza a nacer ese corazón agradecido delante del Padre, de decirle, Padre, gracias porque estaba en esta vida de pecado, pero tú me trajiste hasta un lugar mejor. Eso nos hace ser agradecidos. Una persona que no se recuerda de lo que Él ha hecho por nosotros, no es una persona agradecida. ¿Cuántos damos gracias por ello? Por eso dice la palabra de Yahweh, dice, y darás a conocer los hechos portentosos de Yahweh Elohim. ¿Cuáles hechos portentosos? Era de hablar lo que Yahweh había hecho. ¿Qué es lo que tú y yo hablamos de lo que Yahweh ha hecho? ¿Quién? En nuestras vidas. Es de recordarnos precisamente
el pasado en el presente. Un hecho simbólico de la esclavitud de nuestras inhibiciones, que no nos permitieron muchas veces tener esa vida de libertad, pero que ahora, por medio de ese sacrificio que Él hizo, ahora tú y yo podemos tener una vida ¿de qué? De libertad delante de Él. Son hechos agridulces. ¿Por qué agridulces? El pueblo de Israel aprendió a conocerle a Yahweh en circunstancias que muy amargas. Fueron al desierto, no había lo que querían en el desierto. Fueron al desierto y las cosas fueron muy distintas en el desierto, fueron 40 años. Fueron circunstancias muy difíciles tal vez para el pueblo de Israel, pero circunstancias agridulces, yo le llamo de esta manera. Agrias porque no fueron fáciles las circunstancias del pueblo de Israel. Y así son en nosotros. Tal vez mucho de nuestra vida, de nuestro pasado, tal vez no fue dulce, fueron momentos agrios, difíciles que muchos de nosotros tuvimos que pasar. Pero también son momentos dulces, porque en medio de esos momentos agrios que muchas veces vivimos, pudimos mirar la mano poderosa de Yahweh en nuestras vidas. Esos momentos dulces que por más difícil que estaba la situación, en muchos de nosotros pudimos mirar su mano poderosa obrando a favor de nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace recordar precisamente este tiempo de Pesaj. Son cosas que nos hacen recordar que fuimos sacados de la tierra de Egipto para poder vivir una vida ¿de qué? De libertad delante de Él. ¿Cuántos de aquí somos libres? ¿Cuántos de aquí vamos a estar el día de mañana? Celebrándonos y gozándonos en esa gran libertad que el Mesías ha hecho por nosotros. Eso significa. ¿Y sabes qué es lo que la palabra nos instruye? Vamos a Éxodo capítulo 12 y habla acerca de lo que es la ordenanza o cómo se debería de celebrar por el tiempo. Puedes leerlo todo, lee todo capítulo 12 de Éxodo. Pero Deuteronomio capítulo 16, ¿qué es lo que estará pasando mañana? ¿Qué es lo que estaremos haciendo el día de mañana? Deuteronomio capítulo 16 dice: celebrarás la fiesta. Esta es la ordenanza de cómo se tendría que celebrar esta fiesta. Dice: celebrarás la fiesta de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas recogido el producto de la era de tu lagar. Entonces te regocijarás en la fiesta tú y tu hijo, tu viudo, el siervo, el extranjero, el huérfano, dice, que moren en tu ciudad. Dice, 7 días, dice, celebrarás la fiesta de Yahweh en el lugar que le haya escogido. Vamos a brincar al versículo 16, que este es el punto. Dice: 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántas fiestas son en las que tú y yo nos presentamos con una ofrenda especial delante de Yahweh? 3. ¿Cuáles son esas? Panes sin levaduras, Shavuot y la fiesta de los tabernáculos. Panes sin levadura, tú puedes decir, pastor, ¿y entonces por qué presentamos en Bikurim y no panes sin levadura? Porque precisamente panes sin levadura son 7 días, y en esos 7 días abarca esa festividad lo que es primicias o Bikurim, que es la palabra que dice que el día después de reposo, cuando el Mesías resucitó. Por eso, cuando nos vamos a presentar, voltea con la persona que está a tu lado y dile: mañana estaremos presentándonos no con las manos vacías, sino de la manera en que Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Uno dice, no es cantidad, siempre lo he dicho de esta manera, no es la cantidad, cada uno de nosotros sabe en la manera en que Yahweh ¿qué? Nos ha bendecido. Si Yahweh me ha bendecido no tan abundantemente, de esa manera podrá ser mi bendición, mi ofrenda que yo traigo delante de Él. Si ha sido mucha, tal vez si tú quieres llamarlo, de esa misma manera, pero es que es la actitud ¿de dónde? De nuestros corazones. Porque dice la palabra, a mí me toca mucho, dice, se presentarán tus varones. Uno podría decir, bueno, el varón es el sacerdote que se presenta delante de Yahweh. Pero yo creo que tú y yo vayamos a Éxodo capítulo 23. No sé si te lo dije la semana pasada, el Padre me lo habló.
No recuerdo si lo compartí contigo, pero si lo hice, déjame recalcar otra vez el punto. Éxodo capítulo 23. Vamos a leer aquí, de Éxodo capítulo 23, vamos a leer del versículo 14. Esta es la misma indicación que tú y yo leíamos de Deuteronomio, pero mira el punto que marca aquí la escritura en el libro de Éxodo, perdón. Mira, 3 veces al año me celebrarán fiesta. ¿Cuántas veces vamos a celebrar fiesta? 3. Y di conmigo, fiesta es un tiempo de alegría y de gozo, primeramente. Son fiestas, dice. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuántos vamos a guardarla? Fíjate lo importante, no es simplemente, vuelvo a repetirlo, no es nada más no comer pan, pero es el comer pan sin levadura. ¿Qué es lo que sucede? Se habla cuánto tiempo se tarda para que se fermente lo que es la masa. Alrededor creo que de 18 minutos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y la hermana que cocina ahí. Se acostumbra que si la masa dura más de 18 minutos, y si por ahí salió algo mal en los panes, pues ya ni modo, ¿verdad? Para el siguiente año. Pero se acostumbra que si la masa dura más de 18 minutos, sin hacer o sin cocerse, esa masa ya se fermentó, ya se leudó. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso es dentro del tiempo, o tiene que ser dentro de los 18 minutos, es amasar, cuadrito, bolita y meter al horno y saca, ¿verdad? Se tardan creo que alrededor de entre 5 minutos. Ya aprendí a hacerlos. Entre 5, 6, 7 minutos. Bueno, fue lo que se tardó el mío. No sé si le puse mucho fuego, ¿verdad? Pero fue lo que se tardaron, más o menos en hacerse. Y quedan así crujientes, doraditos. Salen buenos. Muchos acostumbran ponerle aceite de olivo, otros acostumbran ponerle algún otro tipo de cosas, pero son diferentes cosas que le puedes ahí agregar. Pero el punto son 7 días, o sea, durante 7 días vamos a comer también pan sin levadura. O sea que si nos íbamos a comer una buena tortilla, dices, bueno, pues como pura tortilla, bueno, cómete la tortilla, pero también cómete tu matzah acompañado. Hazte un taco de matzah, ¿verdad? Si quieres hacerte tacos. Porque son 7 días que se comerían, ¿qué? Panes sin levadura. Esa es la ordenanza. No es nada más no dejar de comer, es sacarlo, dejar de comer, pero también acompañar nuestra comida ¿con qué? Con el matzah. Es de recordarnos del sacrificio que nuestro Mesías ha hecho. Y continúa leyendo, dice, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esta es una ordenanza, es un mandato. ¿Cómo lo mandó? ¿Quién lo mandó? Yahweh, a través de Moisés, dice. Como yo te mandé, dice, en el tiempo señalado del mes de Abib, dice, pues en este mes saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. En Deuteronomio capítulo 16 dice, se presentarán tus varones. Pero Éxodo 23 dice, nadie se presentará delante de mí con las manos, ¿qué? Vacías. ¿Qué significa nadie? Nadie es nadie. ¿Son quién? Todos. Papá y mamá, no, también tus hijos. Pastor, ¿y cómo? Hay que enseñar a nuestros hijos ¿a qué? A dar a Yahweh. Cuando ellos aprenden lo que es el dar a Yahweh, atienden el principio que guardará el camino el resto de sus vidas. Porque la palabra de Yahweh dice, y aprenderás a diezmar a Yahweh tu Elohim, a dar a Yahweh tu Elohim. Dice, y vendrá el temor, dice la palabra en Éxodo, dice, y vendrá temor ¿sobre quién? Sobre la vida. Cuando tú y yo empezamos o enseñamos a nuestros hijos a dar, ¿qué es lo que pasa con ellos? Asienten ese gran principio. Y si ese gran principio lo entienden en sus vidas, en sus corazones, ese es el principio que los hará caminar el resto de sus vidas el día de mañana. ¿Cuántos deseamos que la vida de nuestros hijos sea bendecida? Pastor, ¿cómo van a dar? Yo no sé, hay veces, yo no sé si todavía se acostumbra,
Pero hay papás que a veces acostumbran a dar a sus hijos domingo, tal vez no mucho, yo no sé si todavía se acostumbre de que cada domingo hijo, te doy tanto, 5, 10 dólares y el hijo va guardando, pero es enseñarle, aun si tú y yo como padres, y ojo con lo que te voy a decir, si tú y yo como hijo, como padres, somos de los que damos, bueno, yo no doy. Pero si eres de los padres que ha enseñado a tu hijo que cada domingo tú le das 5, 10 dólares para que lo que él quiera, dice la palabra de Yahweh, dice que tú y yo diezmamos de todo lo que nuestro campo produce, que es todo lo que entra a tu territorio. Eso es el diezmar también. Si tú a tu hijo le das 10 dólares por mes, digo por mes, por cada domingo, como muchos acostumbraban, no sé si todavía se hace, pero si eres de esos papás que dices a tu hijo, bueno hijo, ya sabes que son 5 dólares 10, acuérdate de enseñar el principio de dar a tu hijo. Si tú y yo deseamos que el camino de ellos sea bendecido y sea prosperado. ¿Cuántos entendemos eso? Hijo, te di 5 dólares. No te olvides tu diezmo. Ay, papá, mi diezmo. ¿Cuánto va a ser? No importa. Lo que sea es enseñar el principio de lo que Yahweh nos ha ordenado. Porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, será fiel en qué? En lo mucho. Porque si en lo poco no enseñamos a nuestros hijos a ser fieles, les damos 10 dólares, su diezmo es $1 y el hijo puede decir, ay, ¿qué es $1? No es nada el dólar. Mejor cuando gane mucho voy a decir, si no aprendió a diezmar $1, no va a aprender a diezmar 50. Porque si uno se le hacía poquito, 50 se le van a hacer muchos. ¿Y qué es lo que sucedió? Nunca aprendió el principio de dar. Y la palabra de Yahweh dice, en Malaquías, dice, traer todos vuestros diezmos a la folio y dice, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es ser fiel ¿qué? En lo poco. Yo de esta manera aprendí. Me daban algo, recibía algo, de eso diezmaba. Ganaba, yo me recuerdo en aquel entonces cuando estaba trabajando yo en la universidad me pagaban 120 dólares. Mi diezmo eran 12 dólares. Y yo no sé si el hermano iba y dejaba más dinero, pero era lo que yo podía. Era mi diezmo. ¿Y sabes qué es lo que te enseña? Que aún por más necesidad que tú puedas estar pasando, tienes una confianza y seguridad en tu vida y en tu corazón que Yahweh proveerá tus necesidades. Es enseñarlo. Así es que si vas a venir con tu hijo mañana, no importa papá, enseña y dice, hijo te doy $2. Gracias papá, pero no es para ti, es para que los des. Es enseñarlos el principio de qué, de dar, de hacer como la palabra de Yahweh dice. Eso yo no lo había mirado otros años. Entonces estoy diciendo, este año el Padre lo puso en mi corazón y dice, nadie se presentará, es todo que, desde el más anciano hasta el más jovencito, hasta el más pequeño, desde el más pequeñito hasta el más anciano, hasta el más grande. Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos vamos a venir con un corazón gozoso, dando a nuestro Padre de nuestros corazones. ¿Sabes qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Cuando tú y yo damos conforme Yahweh nos pide, son momentos, déjame decirte, son momentos en tiempos señalados o son ofrendas en tiempos señalados. ¿Qué te quiero decir con eso? Es en el tiempo en el que todas las cosas se alinean y se ponen de cierta manera que cuando tú y yo damos a Él, en ese momento, en ese tiempo que Él dispuso, yo no sé qué pasa, pero hay una bendición que proviene de Yahweh sobre nuestras vidas. Y te lo vuelvo a repetir, no es por cuánto puse, cuánto di, cuánto eso, sino es por nuestro corazón, de como dice la palabra. Yahweh no dice la cantidad, dice conforme Yahweh tu Elohim te ha bendecido. ¿Cómo venimos a entregar nuestra ofrenda? Conforme Él nos ha bendecido. Porque ese es el corazón que Yahweh ve en cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Eso representa y es el tiempo es ese tiempo de resurrección. Mañana te comparto esto, pero mañana, no se olviden, si no les tengo el papel, mañana les estaré dando. Ya se los voy a tener aquí, no se me va a olvidar.
Porque vamos, son 48 pasos. De una vez se los doy porque empieza desde el día de hoy. El número 1, empieza a estudiar o escudriñar la palabra de Yahweh. Así es que vamos a empezar a escudriñar y a mirar ¿qué? La palabra de Yahweh. En ese es el primero en el que comienza. Mañana les estaré dando la hoja. Vamos a empezar. Empezaríamos, yo te digo, va a empezar mañana, nos vamos a estar reuniendo. Ya desde mañana ya agarramos nuestro papel, pero ya te lo adelanté. Porque de a partir del día de mañana, cuando presentamos nuestra ofrenda delante de Él, dice la palabra, contarás ¿cuántas? 7 semanas. Después de contar 7 semanas, llegaremos a la festividad de ¿qué? De Shavuot. De la misma manera. Y tú dices, ay pastor, ¿y en esas 7 semanas qué vamos a hacer falta? Espera, no, es preparar nuestros corazones. Cada tiempo que cuando podamos llegar a ese tiempo de Shavuot, podamos llegar de una manera mejor en la que empezamos. Si no había empezado a caminar tan bien que ese día, cuando yo llegue a ese tiempo, a ese día de Shavuot, pueda llegar con un corazón limpio delante de la presencia de Yahweh. Que pueda llegar con ese corazón tan genuino delante de la presencia de Yahweh y que sea su mismo espíritu la que pueda invadir nuestros corazones. Amén. Eso representa Shavuot. Es la fiesta de la entrega de la Torah, es el regocijo de nuestras vidas, en nuestros corazones, por tener esta palabra. Amén. Vamos a orar ahí donde estás, donde estamos. Y mañana simplemente quiero tocar, no lo voy a hacer ahorita por el tiempo, pero mañana quiero darte simplemente lo que es la esencia de lo que es esta fiesta, lo que es no panes sin levadura, pero lo que es las primicias, lo que es este tiempo. Fíjate, déjame darte una indicación. Cuando termina panes sin levadura, no sé si se me vaya a correr más adelante, pero ese día trata de tener un recibimiento como si fuera un día de reposo. Porque es considerado, dice, tendrán santa convocación, dice, el primer día. Y el 7º día, dice, también tendrán santa convocación. Tal vez no lo hemos hecho, yo no sé si el Padre lo vaya a poner y también nos juntemos el primer día de panes sin levadura, como ya los juntamos y terminando el pan sin levadura, después otros años nos vayamos a reunir para entregar. Pero por lo pronto sí te voy a decir, ese día es un día, ¿qué? Como Shabbat. Cuando la palabra habla de santa convocación, es un día, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un día de reposo. Por eso, hoy comenzamos ¿qué? Panes sin levadura, y termina panes sin levadura ¿cuándo? El día de mañana. ¿Y qué es lo que significa? Que ya tuvimos día de reposo el viernes, termina hoy el día de reposo, y sorpresa, hoy comienzas otro día de reposo. ¿Y se termina cuándo? Mañana, por eso les dije, vamos a tener un convivio, nadie va a salir a comprar. ¿Por qué? Porque vamos a estar asando, dice, excepto lo que concierne a lo que es comida. Tal vez dices, pastor, lo hizo con plan, yo no sé, ¿verdad? Si salió, pero no salimos a comprar porque es día de reposo, estamos, pero también de la misma manera es un tiempo de pasar, un tiempo de alegría y de compañerismo los unos con los otros, y yo creo que cada año así vamos a estar haciendo, si el Padre nos da el favor y si así nos lo permite, amén. Vamos a orar ahí donde estamos, vamos a levantar nuestras manos. Padre, gracias Padre Yahweh, que es tu favor Padre sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre, gracias Padre por hablar Padre aún lo importante Padre, o el enfoque de cada fiesta, o de cada elemento, Padre, de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu plan, tu propósito, Padre eterno, sobre nuestras vidas. Y que aún, Padre, estas fiestas nos puedan hacer, Padre, conscientes del gran sacrificio que tú has hecho por nosotros. Que si nunca, Padre, habíamos estado tan agradecidos por ese sacrificio que tú has hecho, que este sea el tiempo, Padre, en el que nuestros corazones puedan desbordarse, Padre, de esa alegría y de ese gozo del saber el sacrificio que tú hiciste por nosotros. De que podamos, Padre, venir el día de mañana y regocijarnos, Padre, exaltando que ciertamente, como tú habías dicho, que 3 días, Padre,
tú permanecerías en el centro de la tierra y al tercer día, Padre, tú resucitarías. Gracias, Padre, que con esa resurrección resucitaron también nuestras vidas. Que nos diste, Padre, un camino y una vida nueva, Padre, con esa resurrección. Que juntamente, de la misma manera que morimos, pero juntamente con ti resucitamos para nueva vida. Padre, gracias por ese sacrificio perfecto y por darnos, Padre, salvación a cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, venir con corazones alegres delante de ti el día de mañana. Como dice tu palabra, Padre, no presentándonos con nuestras manos vacías, sino como tú nos has bendecido y conforme tú nos has prosperado. Y que podamos, Padre, alegrarnos y regocijarnos en exaltar, Padre, la grandeza de tu poder. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Yevarejeja Yahweh beisbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.